¿Cómo llegué a ser enfermera en España? Acepté entrar a quirófano. Me gustó cómo se trabaja aquí, me gustó mi vida en Europa. ¿Qué tal? Hoy día voy a grabar un videito muy esperado por todos y es una de las preguntas que más me hacen cuando llegan a mis redes sociales, sea a TikTok o a Instagram. Y la pregunta que siempre se repite es ¿cómo llegué a ser enfermera en España? Así que aquí va y les voy a contar un poquito de mi historia. Bueno, yo soy Carolina, chilena viviendo en España ya hace 4 años y medio. En septiembre ya cumplo 5 años viviendo en este país. Y todo partió el año 2000. Vamos a remontarnos a que todo partió desde que yo era chiquitita. Siempre quise irme de intercambio, siempre quise probar culturas nuevas. Sentía que había mucho mundo detrás que descubrir y esa fue una de las razones que me hizo empezar a ver los intercambios desde pequeña. O sea, desde pequeña me entusiasmaba mucho el tema de que en los colegios se fueran de intercambio a otros países como Estados Unidos, a aprender inglés. Luego, cuando llego a la universidad, entro a estudiar tecnología médica. Estudié 1 año de tecnología médica. Yo me preparé en ese tiempo para hacer la PSU. Solamente tenía preuniversitario de matemáticas y de mención biología. Y todo el resto lo estudié absolutamente solita, con facsímiles, con cosas. Entonces tampoco me sentía tan preparada para dar una prueba así 10 de 10, pero bueno, hice mi mayor esfuerzo. Entré a la universidad que quería, pero me faltaron 10 puntos para poder entrar a enfermería. Y había una opción de hacerlo por dentro. Si te iba bien, había una cierta cantidad de cupos, etc. Y postulé a esos cupos, quedé. Y cuando ya me iba a inscribir el segundo año, me avisan que había quedado en la carrera de enfermería y que sí, que efectivamente se había podido hacer el cambio. Así que nada, simplemente hicimos el cambio y ahí partió toda la travesía. Veía que obviamente desde segundo, tercer, cuarto año ya las personas podían hacer intercambio en las universidades para irse un semestre y vivir la experiencia. Y mi universidad tenía un convenio con las universidades españolas. Y así fue como empezaron a pasar los años y yo lamentablemente veía este sueño un poco frustrado porque no tenía ni las condiciones económicas para hacerlo y ya básicamente se me había pasado el tiempo. Cuando sigue corriendo los años, yo ya llego a cuarto año, ya yo dije, bueno, esto ya fue, ya no tengo la opción de poderme ir de intercambio ni de probar esto que yo quería tanto hacer, porque en quinto jamás hubo esa posibilidad. Y justo al año siguiente nos avisan que para quinto va a haber la posibilidad y por primera vez de hacer los internados internacionales. Y en ese tiempo no había nadie interesado en irse. Pero sin embargo, yo sí. Yo siempre interesada, ¿qué tengo que hacer? En ese tiempo me acuerdo que hacía babysitter, cuidaba niños, me dedicaba a estudiar y a trabajar. Siempre me dedicaba a estudiar y a trabajar en distintas áreas. Sea, por ejemplo, en zapatería, cafetería, cuidando niños. Bueno, y es así como yo llego finalmente a tomar este intercambio. Me voy a España, hago mi internado efectivamente en Madrid. La verdad que fue bien difícil porque me habían de primera dado San Sebastián, que es el norte. De hecho, tenía la posibilidad de conseguir una habitación con una amiga mucho más barato, que seguimos siendo amigas hasta el día de hoy. Y nada, me vengo a España, hice mi internado y luego ya me entra este bichito de me gustó cómo se trabaja aquí, me gustó mi vida en Europa, que estuviera todo tan cerca, que me tomara un avión y en 2 horas estaba en Italia, en 1 hora y media estaba
en Inglaterra y así. O sea, que la vida era mucho más dinámica porque en Chile todo está mucho más lejos. Y es así como empiezo todo el proceso de homologación de título. Empecé a averiguar yo por mi cuenta y luego uno de los hospitales en los que yo hice práctica aquí me manda un correo y me dice que está la posibilidad de que ellos me hagan todo este programa de homologación de título. Y ojo con esto, porque la verdad que para mí no fue una muy buena experiencia haber trabajado con ese hospital en particular en España, siendo que yo en Chile no alcancé a tener como experiencia clínica. De hecho, mi primera experiencia clínica trabajando fue literalmente aquí en España. Entonces, la verdad, yo tampoco me pude preparar porque una vez que salgo de la carrera, el 2019, me pongo a trabajar de tutora clínica. Mientras tanto buscaba trabajo, el trabajo estaba imposible en esos años. Me pongo a trabajar en una agencia de publicidad donde también aprendí muchas cosas porque obviamente había que hacer dinero y había que trabajar en lo que tocara. Y en ese caso yo soy seca, o sea, jamás le he hecho asco un trabajo, siempre me he puesto las pilas cuando hay que ponerlas y ya está. Y la cosa es que homologo mi título, me vengo a España y entro a este hospital. Yo pido que me den un cargo mucho más básico y como yo había hecho igual un máster en neonatología, me dan la neo, pero yo la verdad que no me sentía preparada. Imagínense, primera experiencia clínica, es muy distinto hacer prácticas clínicas que tener experiencia clínica y más en un área como la UCI de neo que es extremadamente particular. Luego de eso, estoy en ese hospital como un mes y me echaron. Sí, me echaron. Yo me quedé como en shock. Fue un momento muy duro porque yo recién estaba en el proceso de pedir mi NIE, mi tarjeta de identificación aquí en España. Claro, porque ya había pasado mi visado de estudiante a visado de trabajo. Y cuando yo estoy aquí en España y pasa esta situación, yo hablo con la abogada de este hospital que me trae a mí y le digo, oye, no puede ser que a lo mejor me pongan en un ambiente más básico, en una planta, en algo que sea... no. Y no me dieron la posibilidad, pero sí tuve la suerte de tener una abogada de ese hospital que fue muy buena onda conmigo y habló para que ellos me dejaran trabajando hasta que yo pudiera hacer mis papeles y ya con esos papeles yo podía buscar trabajo donde quisiera. Pero ustedes imaginarán lo que fue eso. Una de las cosas más difíciles aquí en España es el hecho de los trámites. Los trámites es algo horriblemente lento. Y eso no ha cambiado. Los tratos, es todo muy lento, es todo muy arcaico. De verdad que yo que vengo de un país como Chile, en ese tipo de cosas, sí muchas veces son mucho más expeditos y no tan enredados como aquí en España. Pero bueno, esa es la realidad que me tocó vivir a mí. Y luego de eso llega febrero, esto pasó en enero. Llega febrero, yo me recompongo de toda esta situación. En marzo me tomo un viaje, me voy un mes, así como aclarar mi cabeza. Y además contarles que yo estuve trabajando a la par siempre, como les decía, en distintas cosas. Y el año 2020, cuando llega la pandemia, yo entro a trabajar a Nuskin. Y es ahí donde yo me reconecto nuevamente desde otro punto de vista con las ventas, que es una de mis pasiones. Y claro, yo llevaba ya 2020, 2021, 2022, 2023 viviendo 100% de mi negocio digital, pagándome la vida en Europa, tranquila. Entonces el hecho también de volver a trabajar de mi carrera fue algo súper como difícil.
porque cuando tú eres autónomo y trabajas con tu negocio digital, tú manejas tus tiempos, vas al gimnasio tranquila, tienes todo tu tiempo libre, manejas tu dinero como tú quieres. En cambio, cuando vuelves a trabajar al hospital, vuelves a tener horarios, vuelves a tener un jefe. Y yo la verdad que siento que me costó demasiado hacer ese cambio de haber pasado de tener un trabajo tradicional a tener, un trabajo autónomo a tener un trabajo tradicional. Y luego de estas vacaciones que yo me tomo entre tantas cosas como pensando qué hago, no sé si quiero volver al sistema, qué sé yo, pero bueno, tenía que mantenerme aquí en España. Y es así como me pongo a buscar trabajo por internet, aprendiendo a cómo buscar trabajo, literal, porque recuerden que yo venía con un hospital que se supone que a mí me habían hecho firmar por 5 años y miren, todas las cosas pasan por algo porque realmente ese hospital pagaba muy mal y yo me hubiese quedado amarrada a trabajar con ellos y además a recibir un sueldo paupérrimo. Entonces digo, bueno, Diosito te quita de lugares y te pone en lugares mejores porque obviamente tienes mejores oportunidades. Y es así como llego a trabajar a quirófano. Y aquí viene otra parte de la historia. Cuando llego a trabajar a quirófano, quirófano es un ambiente muy hostil. Lo más chistoso de todo es que del máster que yo realicé nunca ejercí, que fue neonatal. Y llego a quirófano, que en Chile es una especialidad muy poco tocada, que de hecho en las universidades se dan muy pocas prácticas de quirófano. Y yo, literal, mi práctica de quirófano, más que una práctica, fue un día visitar el quirófano de la clínica alemana y eso fue todo lo que nosotros hicimos. Y bueno, finalmente me ofrecen este trabajo en quirófano. Aquí en España hay muchísima necesidad de enfermería, por lo tanto constantemente te están ofreciendo oportunidades de trabajo. Aquí no hay tanta entrevista psicológica, tanto protocolo, tanto filtro, más que tener una entrevista con la jefa del servicio o con la supervisora, donde simplemente te preguntan en qué has trabajado, cómo te has manejado, qué te gusta, cuáles son tus pretensiones. Obviamente la supervisora te cuenta un poco a ti también lo que ellos están buscando y ya, y eso es todo. Y si tú vas bien y la supervisora va bien, el trabajo es tuyo. Aquí en España es así. Las 2 entrevistas que yo he tenido han sido así, o sea, no cambia mucho la situación. Y bueno, voy a esta entrevista de trabajo y yo fui completamente sincera. Me dijeron si yo tenía experiencia, yo les dije que yo no tenía ningún tipo de experiencia en quirófano, que jamás había estado en quirófano, pero que estaba 100% dispuesta a aprender. Y esta persona me dice, no te preocupes, nosotros estamos buscando gente que se quede y nada, tienes que saber de que la curva de aprendizaje de un quirófano como mínimo son 6 meses, así que si estás dispuesta, para adelante. Y yo dije, no, o sea, yo tengo que entrar a trabajar y no me queda otra opción. O sea, me parecía súper entretenido también trabajar en un quirófano, nunca había estado, no sabía cómo era, cirugías, todo este mundo. Y bueno, acepté entrar a quirófano. Y les juro que me acuerdo de ese momento y digo yo dije, ya Carolina, ahora con todo, o sea, como sea, contra todo, porque les juro yo en el otro trabajo me ponía a llorar. Lo pasé pésimo, o sea, hacía noches, que odio hacer noches, pasaba las noches con los bebés, los sacaba de sus incubadoras, estaba un ratito con ellos, yo decía, o sea, mi sensación era, no quiero estar acá, no quiero estar acá, me quiero ir de acá, no quiero estar acá, o sea, de verdad que cuando me dieron la noticia como, lo siento, pero no pasaste el periodo de prueba, fue como, entre comillas, como un alivio, porque realmente no quería estar ahí. Y por otra parte, una desesperación, porque yo también tenía una parte legal que tenía que resolver lo antes posible para poder quedarme. Entonces eran como 2 sentimientos como muy heavy. Y cuando entro a trabajar a quirófano, ¿para qué les digo? Los primeros, yo creo, 6 meses fueron horribles.
horribles. O sea, muchas humillaciones, porque obviamente los equipos pretenden tener enfermeras que sepan todo, que se manejen, y yo no sabía absolutamente nada de quirófano. Empecé a aprender. La angustia cuando te empiezan a pedir cosas, tráeme un trocar del 11, tráeme esto de aquí, tráeme esto de acá, puras cosas que yo no había escuchado en mi vida, y todo era, ¿qué es esto? Y yo le preguntaba a mis compañeros, oye, el doctor me está pidiendo tal cosa, ¿qué es esto? No, mira, Carolina, tienes que ir al almacén, ahí está, qué sé yo, no sé qué. O sea, unos dolores de estómago que pasé. Pero bueno. Y ya luego, el tercer mes, tengo como una de las experiencias más malas, que ahí realmente yo me pongo a llorar. Yo ya me pongo a llorar. Porque, nada, había un equipo que yo lo pasé muy mal, donde me trataban con faltas de respeto, o sea, y ese día yo exploté, pero en el fondo era como esa sensación de, bueno, tengo que aguantar, yo decía, bueno, los trabajos son así, la gente cuando aprende tiene que ser así, y yo necesito el trabajo. O sea, me acordaba de una película que ella le decía eso al chico de la película, como, yo no estoy aquí porque quiero, estoy aquí porque necesito el trabajo. Y yo necesitaba el trabajo, necesitaba mantenerme, estaba tratando de hacer lo mejor que podía, pero muy estresante. Luego en el verano se supone que íbamos a ser 4 personas, terminamos siendo casi 2 personas por turno. Por lo tanto, la pobre persona que estuvo ese verano conmigo, yo creo que lo pasó fatal, porque era como estar con la nueva que no sabía nada, que todavía seguía aprendiendo. Pero bueno, superado. Ya llegué a diciembre, me sentí un poco mejor, ya llevaba más meses, qué sé yo. Al año siguiente ya me sentía mucho mejor, y ahí digo, bueno, tengo que empezar a mejorar, como a mejorar más, o a meterme más en los procesos de quirófano, siendo que yo no había estudiado absolutamente nada relacionado, pero sí obviamente buscaba información por internet, iba aprendiendo, iba buscando las cirugías, me iba metiendo un poco más, y es ahí donde decido hacer un curso de instrumentación quirúrgica para trauma. Cosa que tampoco he ejercido. Es que es muy raro, porque me meto a estudiar cosas que realmente me interesan, pero por ABC motivo de la vida termino haciendo otras cosas. Y es como, ya está. Pero bueno, puedo decir que me sirvió mucho, porque después partí instrumentando otorrino. Me dieron la posibilidad del equipo, oye, ¿te gustaría aprender a instrumentar otorrino? Vale, voy a aprender a instrumentar otorrino. Luego también, por ABC motivo de la vida, faltaba un instrumentista para vascular. Empecé a aprender vascular desde cero, o sea, aprender con la cirugía. Era como, vente un día, ve un par de cirugías, anota las cosas que utilizamos, vas viendo más o menos cómo es todo el mundo de la cirugía, y ya, y date por agradecida, y esa es la forma que he tenido aquí de aprender. Pero sí debo decir que cuando hice el curso de instrumentación quirúrgica en trauma me ayudó mucho, porque orientó mi cabeza, me ordenó. Obviamente que te hablan de asepsia, de antisepsia, te hablan de las cosas básicas de un quirófano. Entonces la verdad que para mí fue sumamente positivo. Luego de eso, que ya empecé a instrumentar en otorrino, empecé a aprender. Empecé a instrumentar un par de cosas en vascular, y luego le pedí a un equipo de trauma, a una enfermera que adoro, que es Alejandra, que ella era instrumentista, a ver si me podía venir extra a mirar cirugía, a lavarme, a operar con ellos y a meterme un poco en este tema para poner a prueba todo lo que aprendí en instrumentación quirúrgica de trauma. Y la verdad que me encantó, lo pasé súper bien, estuve en ligamentos cruzados, estuve en prótesis de cadera, y así fui aprendiendo, así que le agradezco mucho a ese equipo médico y a Alejandra, que me dio la posibilidad de poder estar ahí. Y ya el 2000, ¿cuándo fue? El año pasado, 2025, creo que ya empecé a sentir a inicio de año que yo ya había cumplido mi ciclo en ese lugar.
empecé a sentir que ya había cumplido mi ciclo en ese lugar, ya creía que era el momento de irme, como que algo me lo decía. Y empecé a buscar oportunidades, ya sentía que no me podía sacar el estigma de la niña nueva. Por más que quisiera, sentía que no me lo iba a poder sacar. Y nada, encontré un trabajo nuevo, postulé. Pero antes de eso, aquí en España hay una aplicación que también les voy a dar el dato, se llama Livo, para todas las que en algún momento quieren hacer dinero extra, etc. Esto no es publicidad ni nada por el estilo, es mi experiencia propia. Y me descargué esta aplicación, empecé a hacer turnos extra en distintos hospitales porque dije, bueno, si me voy a mover de este lugar seguro, que era el hospital donde ya llevaba 2 años, necesito ver cómo son los hospitales de Madrid, porque yo vivía mi realidad del lugar donde había trabajado. Y es así donde empiezo a tomar distintos turnos de planta, de urgencia, de lo que saliera, de quirófano también, y empecé a ver las realidades. Y también decía, bueno, si veo ofertas, por lo menos puedo ver cómo se mueve un poco el hospital y a lo mejor para ver si estoy haciendo lo correcto, si no estoy haciendo lo correcto, etc. Y es así como, bueno, después de varios turnitos que hice por distintos lugares, no había ninguno que me gustara tanto, pero me habían hablado muy bien del hospital en el que estoy trabajando ahora. Yo siempre digo, yo no doy nombres de los lugares donde trabajo porque eso ya es algo distinto, o sea, no lo comparto porque es parte de mi privacidad. Pero bueno, llegué a este hospital, postulé, quedé y me fui. Y me fui con miedo, o sea, me fui con miedo. Yo creo que nadie que esté primero, el hecho de estar en otro país ya te causa muchas cosas. Me fui con todo el miedo, pero con la esperanza. Al principio como media perdida, porque obviamente hospital nuevo, protocolos nuevos, un hospital que tiene de todo, súper tecnológico, todo se manejaba distinto, había un orden espectacular de cómo se manejaba el hospital. Hasta el día de hoy, la verdad que no tengo nada que decir versus la realidad que yo viví donde trabajé primero. Y el hospital anterior, que tampoco yo diría que era por ahí con el segundo. Y nada, y finalmente ya llevo ahí, ¿cuánto llevo ahí? Desde julio. Julio son 6 meses, 7, como 8 meses más o menos llevo ahí trabajando. La verdad que pasé de odiar cirugía general, que era mi trauma, a amar cirugía general, a hacer cirugías sumamente complicadas que jamás me veía capaz. Y no era que no me veía capaz, sino que yo sentía ese temor de sentirme observada, de sentir que era la nueva, como les decía, de sentir que ese estigma no me lo podía sacar, no me lo sacaba con nada. Y aquí fue todo distinto, o sea, como es increíble como siento que hay momentos donde uno tiene que moverse. Hay momentos donde hay trabajos que también cumplen su ciclo. Y ahí me di cuenta porque creo que esta nueva versión de Carolina, más segura, más empoderada, más amante de su carrera, porque imagínense todo lo que les he contado, yo partí con una carrera muy frustrada y ni siquiera terminé, o sea, sigo en el camino de formarme como enfermera. Amo quirófano, me encanta, no me veo en otra área, la verdad. Si me dedicara a la enfermería, no sé si me dedicaría a otra área, a lo mejor enfermería estética, algo así. Pero nada, es increíble también cómo la mente tiene ese poder, o muchas veces las personas causan esas sensaciones internas de no sentirte capaz, de sentir miedo, de sentir temor. Y cuando estás también en una zona segura, eso cambia completamente, porque yo no creo que haya cambiado mucho mi experiencia de hacer una apendicitis o de hacer un colon en 6 meses. O sea, simplemente cambió el ambiente, cambiaron las personas, ese equipo en particular. Me hizo sentir muy segura, me hizo sentir tranquila y hoy me siento capaz de hacer cirugías súper gordas. He hecho páncreas, he hecho colon, he hecho cirugías de pacientes que se van a UCI, he hecho cirugías que requieren arteria, vías centrales, catéter epidurales, que requieren una preparación muy amplia para poder ejecutarse.
Y hoy soy esa persona que puede hacer todos esos procesos. Que en un inicio, si yo miro atrás cuando recién empecé, para mí era como un mundo. Así que nada, este video también es un poquito motivacional. Si recién estás empezando en un área de la enfermería, sea que estés en el país que estés, sea que a lo mejor también, o sea, me imagino también todas las enfermeras que parten sus carreras en otros países. Yo muchas veces pensé en irme a Estados Unidos, no lo descarto, nunca lo descarto porque siento que trabajar en otro idioma ya es como otra cosa y a mí me encanta ponerme desafío. Pero por el momento vamos a dejar este desafío ahí. O sea, por el momento ahora ya me siento tranquila, me siento segura, me siento contenta en mi trabajo. Y bueno, eso ha sido un poquito de lo que ha llevado mi experiencia aquí en España trabajando como enfermera. Así que eso, espero que les haya gustado este mini vlog, este como story time de enfermera. Así que nada, que le den seguir, que le den like a este video. Si tienen comentarios, si les causó algo este video, por favor, déjenmelo para leerlas y leerlos. Y les mando un besito y nos vemos a la próxima.